Hola, hay un vídeo aquí en el canal de preguntas y respuestas de un veterinario en el que os hablé de la profesión veterinaria y cómo se encontraba y si yo te recomendaba estudiarla o no, o te recomendaba hacer auxiliar o hacer veterinario, bueno, en fin. Ese vídeo ha tenido mucha repercusión en estos últimos días. He recibido muchas preguntas y de todas ellas me ha llamado la atención una en la que me contaban o me preguntaban que cómo era eso de ser un veterinario joven, de cómo podías hacer que te tomaran en serio los clientes e incluso también algunos jefes. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque yo también me encontré en esa situación. Yo cuando terminé la carrera era una persona muy joven, como mucha gente que termina la carrera. Yo tenía 24 años y me puse a trabajar. Y de hecho empecé haciendo urgencias, trabajando por las noches, con un montón de casos graves, un montón de familias de animales que se encontraban en situaciones muy extremas, porque lógicamente si vas al veterinario por la noche de urgencias es porque ya estás nervioso, porque algo le está pasando a tu compañero canino o felino, y se encontraban de repente allí con una persona que tenía 24 años, que sí, que tenía los conocimientos, pero que quizás no los aparentaba, porque yo era mucho más joven que la persona que tenía delante y esa persona no tenía confianza en mí al verme tan inexperto. Por supuesto que yo ya tenía experiencia, porque yo también después de mi carrera había hecho un máster y además durante todo ese tiempo había estado haciendo prácticas, había estado haciendo internados dentro de la facultad y dentro de la universidad. Pero claro, cuando empiezas a trabajar también te encuentras un poco inseguro porque, bueno, porque te falta eso que te acaban dando los años, que es bastante aplomo y saber que la idea que tú tienes y que el diagnóstico que tú estás haciendo es correcto, o que por lo menos sabes más o menos lo que le está pasando al gato o al perro o al animal que tengas delante. Entonces, me ha llamado mucho la atención porque yo en aquel momento lo que tuve que hacer, además de estudiar mucho porque no me quería quedar nunca en blanco delante de la familia, me tuve también que dejar barba, porque la barba me hacía aparentar más mayor y también me hacía como tener más seguridad y un poco más de aplomo delante de esa familia que en ese momento se encontraba nervioso. Yo, si tú te estás encontrando en ese momento en el que ahora mismo ves que las familias de los animales y que también tus jefes no te toman muy en serio, te recomendaría que te esperases, que tranquila o tranquilo, poco a poco con el tiempo, con el paso de los años y también cuando tú vayas ganando experiencia, te vas a ir dando cuenta que evidentemente a partir de ese momento ellos van a tenerte mucho más en cuenta. Además, te va a tocar estudiar muchísimo. Sí, ya sé que acabas de terminar la carrera y que llevas 5 años que no te despegas de un libro, pero lo vas a tener que seguir haciendo durante el resto de tu vida, así que cuanto antes empieces, mejor. Una cosa que a mí me ayudó mucho fue que en esos años no me despegué de un libro para estudiar diagnósticos diferenciales y cómo hacerlos. Un diagnóstico diferencial es un diagnóstico en el que tú vas descartando posibles causas de lo que puede tener el animal. El animal de repente te viene con fiebre y tú entonces empiezas a decir, bueno, ¿qué le puede producir fiebre? Pues esto, esto y esto. Y ahora empiezas, vale, tiene fiebre y tiene otra cosa más. Vale, pues ahora esto ya no puede ser porque ya no me cuadra. Y entonces de esa forma vas a ir estudiando un montón de patología médica y eso todo se te va a ir quedando en la cabeza porque ya no es estudiarlo solamente de un libro, sino que lo estás teniendo delante. Eso yo te recomiendo que lo hagas mucho. Y además también en aquellos años hice un montón de cursos de formación en mis fines de semana libre. Me iba a Madrid, aquí en España, porque es donde hacen los cursos los fines de semana. Allí seguí formándome y preparándome para la vida que me esperaba a partir de aquel momento, que era la vida clínica, que es la vida dura. Como ves, yo me dejé barba pensando que el problema de no tener aplomo delante de las familias era algo físico y no tenía nada que ver con eso, sino con mi propia inseguridad interior. Y conforme yo fui ganando experiencia y fui ganando conocimientos, me sentí mucho más preparado para hacer valer mis conocimientos y también mi criterio. Y bueno, ese es mi caso siendo hombre, pero yo sé que incluso las veterinarias mujeres lo pasan peor. De hecho, muchas veces las familias se refieren a ellas como la chica. Ni siquiera es la doctora, ni siquiera es la veterinaria, sino simplemente la chica. Yo no soy muy quien para hablar de eso porque yo no lo he vivido en primera persona, pero sí es cierto que lo he visto en mis compañeras veterinarias y ellas todavía han tenido que demostrar el doble de lo que he tenido que demostrar yo. Para que luego diga. Sí, bueno, el mundo está hecho sobre el patriarcado. Pero con los años se pasa, ¿no? Sí, no, claro. Y te abres un canal de YouTube y ya... Y ya lo demuestras, lo vas tirando por ahí. O sea, yo ya cuando... Bueno, pero eso ya dará para otro vídeo. Pero yo cuando venían los auxiliares y venían los chicos a hacer prácticas, que esto ya te digo que va a ir para otro vídeo, le decía siempre, tú tranquila o tú tranquilo, porque el que más sabe de veterinaria en esa sala, dentro de donde estáis, en la consulta, eres tú. Da igual que tengas 24 o que tengas 23, no, 23 no, porque no puede ser veterinario. Y también da igual que el que tengas delante sea un médico, porque esa persona sabrá mucho de medicina. Yo no digo lo contrario. Y lo mismo que yo no le rebato a un médico no tiene por qué rebatirme a mí, porque yo me he preparado durante mucho más tiempo con la fisiología de los animales, con las cosas específicas que le pasan a los perros y a los gatos, para saber en ese momento mucho más que él. La mayoría de ellos no te discuten mucho. Hay gente
gente que sí, ¿eh? Pero bueno, normalmente te discute más la gente que sabe un poco y ha oído cantares y no sabe de dónde, que la gente que sabe mucho, porque esa gente confía en ti como profesional. Así que es también una cuestión interna, una cuestión de inseguridades internas que poco a poco las vas echando de tu cabeza y te vas sintiendo mucho más preparado y mucho más a gusto trabajando en esta profesión.